Morena, que lidera Andrés Manuel López Obrador, ha tenido un papel muy activo en la defensa de los postulados de la izquierda en materia energética. Ante las distintas propuestas de reforma, tanto el PRI, tanto la del PAN y la del PRD, Morena ha convocado una manifestación popular en su asamblea del próximo 8 de septiembre. De entrada dice que no está respaldando ninguna de estas propuestas. Sobre todo esto conversé más temprano con Martí Batres, el presidente nacional de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Consideramos que no es necesaria una reforma legislativa para fortalecer a Pemex. Obviamente las propuestas del PRI y el PAN pues son un verdadero riesgo para el país, pero no es necesaria una reforma legislativa para fortalecer a Pemex. ¿Una reforma constitucional o ni siquiera legislativa? Ni constitucional ni legislativa, porque se pueden tomar varias medidas estratégicas de fuerte impacto. Actualmente, ya. La construcción de refinerías. ¿Eso estaba desde el 2008 aprobado? No lo han hecho porque no han querido. Nada más construyeron una barda perimetral en Tula. Pero la construcción de refinerías tiene a su vez dos puntos muy importantes. Posibilita bajar el precio de las gasolinas, porque ahora estamos importando casi la mitad de las gasolinas. Estamos dedicando a la importación de gasolinas 30,000 millones de dólares y no éramos importadores de gasolinas. Y también ayuda, además de bajar el precio de gasolinas, a otro punto que es alentar la exportación de derivados del petróleo. La iniciativa de Peña Nieto busca alentar que crezca la exportación de crudo. Cuando un país que busca desarrollarse, lo que debe hacer es exportar procesos, productos que tengan valor agregado. Entonces debemos buscar exportar petrolíferos, gasolinas, petroquímicos y no seguir aumentando la exportación de crudo. ¿Cómo hacer esto? ¿Con participación privada, con contratos? No es necesario. ¿No es necesario? ¿Pemex puede hacer todo? Bueno, pues si Pemex tiene una riqueza anual de 100,000 millones de dólares, no existe en México una empresa que tenga ni la mitad de eso. Ni todas las empresas juntas en México tienen la mitad de esa utilidad. Es impresionante. La se va al presupuesto del Estado. Es más, tú has sido legislador. Todo se va al presupuesto. Has visto presupuestos. El presupuesto está totalmente petrolizado. Bueno, es decir, cuando los legisladores se sientan, en vez de ver Pero la riqueza que tiene Pemex alcanza para ayudar al presupuesto y alcanza también para ayudar al desarrollo nacional. Y el problema no es que Pemex aporte al presupuesto, el problema es que las grandes empresas privadas no aportan al presupuesto. O sea, tú tienes a Pemex aportando el 70% de sus ganancias al presupuesto, pero tienes a Walmart aportando el 2.5% de sus ganancias al presupuesto. Si tú haces una reforma como la que propone Peña Nieto, lo que va a pasar es que nos quedamos sin presupuesto, porque va bajando la utilidad. Va bajando la utilidad que llega al presupuesto porque se va compartiendo paulatinamente y se va haciendo un agujero en las finanzas públicas. Y entonces viene un aumento drástico de impuestos a la población. Vaya, porque es una disyuntiva. Le das más, digamos, le quitas las obligaciones fiscales a Pemex, le das más dinero a Pemex, así en términos generales. Pues la Hacienda se va a quedar sin dinero para cumplir con el presupuesto que también va creciendo año con año. Por eso no podemos aceptar la propuesta de Peña Nieto. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál sería el camino, según Morena? Sin reforma alguna, podemos tomar varias medidas. Te menciono 5 muy importantes. 1, construir refinerías. 2, bajar el precio del gas, la gasolina, el diésel. 3, alentar la exportación de petrolíferos y de derivados del petróleo. 4, combatir la corrupción en Pemex porque es una sangría de recursos. Y 5, paralelamente, nivelar fiscalmente el cobro a las grandes empresas. Si te parece, punto por punto. Refinerías y mayor productividad en petroquímica, según entiendo, y en otras derivados. ¿Hay participación privada como está en petroquímica, por ejemplo? En petroquímica secundaria hay inversión privada, se están generando productos. La inversión privada en petroquímica no aumentó la producción. La inversión privada en petroquímica disminuyó la producción. Ese es un análisis muy importante que hay que hacer. Porque se suponía, esa era la hipótesis, que al entrar la iniciativa privada en la petroquímica secundaria, entonces aumentaría la producción, pero eso no sucedió. Cuando se desdobla petroquímica básica y petroquímica secundaria, la petroquímica se cae
y pasamos a ser importadores de petroquímicos. Lo que está actualmente en la Constitución, lo que la extracción y la exploración y la extracción está en Pemex, ¿no? Está en manos de Pemex. Se propondría Morena que la refinación que se está haciendo en otros países, ¿no? Algunas empresas incluso son socias de Pemex fuera de México. Es anticonstitucional y contradictorio con el gobierno federal. ¿Cómo es que no puede invertir Pemex en México, pero sí puede invertir en el extranjero? ¿Cómo puede ser socio de empresas transnacionales en el extranjero o invertir en Repsol, que es española, y aquí dicen que está quebrado Pemex? Es un doble discurso, lo cual demuestra que Pemex no está quebrado. ¿Aquí se le permitiría asociarse con otra empresa, por ejemplo, para construir una refinería de 15,000 millones de dólares? ¿Cómo sacas 15,000 millones de dólares? No es necesario. Bueno, si utilizamos 30,000 millones de dólares cada año para comprar gasolinas, quiere decir que una reorientación paulatina del gasto te permite hacer las refinerías. Empezamos a importar porque dejamos de construir refinerías. En 1979 se construyó la última y empezamos a importar gasolina en 1993. Bajo el concepto también de que Pemex debía concentrarse en una actividad. Lo cual es erróneo, porque esa visión de que Pemex solo debe extraer crudo y vender crudo es una visión de país tercermundista. Pero un país que busca su desarrollo, lo que necesita es extraer crudo, procesarlo, agregarle valor y entonces sí exportarlo. Pero ¿están de acuerdo en que se necesita reformar Pemex, al menos? ¿Que se necesita una reestructura de Pemex? Bueno, pues se necesita reestructura de muchas cosas. Para empezar, del gobierno federal. Si tú me preguntas qué es lo más urgente, lo más urgente es que se deje desperdiciar el recurso en el Estado mexicano. Fácilmente de derroches, altos salarios de altos mandos, privilegios, tenemos 300,000 millones de pesos desperdiciados. La reforma que propone Peña Nieto plantea cosas tan delicadas como esta. Eliminar del artículo 28 de la Constitución petróleo, hidrocarburos y petroquímica del listado de áreas exclusivas de la nación. O sea, privatización total. Y propone también, lo dice en la exposición de motivos, que Pemex sea una empresa más que pueda ser contratada por el gobierno federal. Pemex ya no haría las contrataciones, sino Pemex sería contratada por el gobierno, como el gobierno podría contratar a la Exxon, a la Shell, a la British Petroleum, etcétera. Sí, estaría en la competencia, como sucede con Petrobras tal vez también, no, solo que allá, por ejemplo... Pero no hay competencia porque lo que hacen es, con los contratos, pues desaparecen a Pemex. Es decir, si ahorita Pemex extrae el petróleo de todos los yacimientos existentes, el día de mañana pues ya tienes en los yacimientos explotando con utilidades compartidas, tienes a la ExxonMobil o tienes a la British Petroleum, y entonces vienen a sacar directamente el petróleo que nosotros les vendemos. Me da la impresión de que lo que me dices es, hay otras cosas más urgentes o tan urgentes como Pemex. No necesariamente hay que tener prisa. Si no estoy entendiendo bien. Tienes razón, porque el gobierno federal, el gobierno mexicano ha hecho una campaña contra Pemex, como si ese fuera el gran problema de México. Y no es así. ¿Has emplazado al presidente del PRI a un debate? ¿Has tenido respuesta? No ha respondido, porque César Camacho quiere un debate con teleprompter. No quiere debate. Quiere un debate con algodones. Quiere un debate en el Pacto por México, donde nadie le cuestione nada. Y nosotros sí tenemos cosas que cuestionar. Creo que hay muchas preguntas que hacerle, ¿no? ¿Qué dices? ¿Ya conoces la propuesta del PRD que encabezó el ingeniero Cárdenas? ¿Qué opinas de ella? Bueno, mira, es interesante. Sin embargo, yo creo que las propuestas tienen una utilidad en un contexto determinado. La autonomía de gestión puede ser importante en un marco en el que hay una empresa pública, nacional, un área exclusiva de la nación, como ahora. Pero en un marco en el que existe empresas transnacionales en territorio nacional y Pemex es una de ellas, deja de tener esa importancia. Entonces depende del contexto. Por eso consideramos que lo más urgente, lo más importante ahora es impedir que se realice la reforma energética que propone Peña Nieto. ¿Cómo? Eso es lo más importante. ¿Desde qué plataforma? No hay Desde plataforma. la sociedad. ¿Desde la calle? Desde la sociedad. La calle, pero también la información, también la organización, no solo la calle. El 8 va a ser
un termómetro de cómo está la calle, cómo está la gente, la sociedad mexicana respecto al tema energético? Va a haber mucha gente el 8 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, porque obviamente hay mucha gente inconforme, enojada con que se privatice Pemex, enojada por el discurso del gobierno, que es un discurso tramposo. O sea, utilizan la figura del general Lázaro Cárdenas, que fue un nacionalizador del petróleo, como si fuera un promotor de la privatización. En fin, entonces esperamos una asamblea muy fuerte, muy buena, el domingo 8 de septiembre. Morena ha tenido esta iniciativa, de hecho, desde principios del año hicimos esta convocatoria. Martí Batres, pues muchas gracias, estaremos muy pendientes y Gracias sin duda estará tu casa para seguir platicando de lo que viene sucediendo con Morena y en estos temas particulares. Muchas gracias. Muchas gracias.